a veces uno puede empezar a temblar sin sentir que lo pueda controlar. Puede ser también como una vibración interna fuerte y le preocupa que los demás lo vean y se pregunta qué estará pasando, y cuanto más lo intenta controlar, más tiembla y más nervioso se pone. En realidad, en esos momentos, su cuerpo le está ayudando a descargar la tensión. Porque cuando el cuerpo recibe la señal de amenaza, ya sabemos que falsa, pues descarga al torrente sanguíneo una dosis extra de hormonas estimulantes como la adrenalina. ¿Para qué? Para que los músculos puedan actuar con más rapidez. Pero como en realidad no se está necesitando esa energía, ya que la amenaza es imaginaria, el cuerpo puede temblar como una forma de liberar esa tensión. Sucede lo mismo, por ejemplo, cuando el cuerpo percibe frío y necesita entrar en calor a través de la acción para mantener en equilibrio la temperatura interna. También durante el proceso de recuperación puede que la persona tenga como descargas en forma de temblores, ¿no? Y no entiende por qué de repente tiembla. Pero se puede relajar al saber, al interpretarlas, como el trabajo de su cuerpo reencontrando el equilibrio. Puedes confiar en tu cuerpo. Este tipo de temblores es lo que se llama temblor fisiológico, que se presenta en personas sanas. Y suele darse sobre todo en las manos, aunque también en otras partes del cuerpo, como las piernas. Y suele presentarse además en momentos de ansiedad, pero también cuando el cuerpo está simplemente sometido a estrés, por ejemplo, una disminución de azúcar en la sangre. Cuando uno pasa muchas horas sin comer, puede tener un episodio de hipoglucemia, de una caída acentuada de la glucosa en la sangre, y temblar. Como respuesta, el cerebro libera hormonas estimulantes para que las células del cuerpo consigan nutrientes, reaccionen ante la falta de combustible, y eso provoca temblor. En ese caso simplemente hay que comer algo o beber algo de azúcar y que sea fácil de digerir. También puede ser por el cansancio o por la privación de sueño, que genera fatiga muscular y uno tiembla. Para eso, descanso bien cuidado y el síntoma mejora. También hay personas que consumen demasiadas bebidas energéticas o cafeína, otro tipo de bebidas tipo con taurina, ¿no? Para hacer deporte y tal. También a veces el cacao. Y entonces, bueno, pues todo eso estimula el sistema nervioso y tiene este tipo de reacciones corporales. Se acelera el ritmo cardíaco, o se suda o se tiembla, ya que estas sustancias imitan la acción de la adrenalina. En ese caso conviene reducir o eliminar su consumo. También algunos medicamentos pueden producir temblores de varias formas diferentes. Los antidepresivos, los anticonvulsivos o los broncodilatadores para el asma, por ejemplo, todos ellos estimulan el sistema nervioso y al hacerlo pueden provocar estos temblores. Los antipsicóticos, que a veces se usan para la ansiedad, también pueden generar esto porque afectan las regiones del cerebro responsables del movimiento. Y a veces con un uso crónico pues genera un temblor más crónico también. En ese caso, si estás tomando medicación que te genera temblor, pues habla con tu médico para ver si se puede cambiar el medicamento. Personas que también están dejando el fármaco les puede pasar, ¿no? Cuando están en la deshabituación del psicofármaco. También sucede cuando una persona está dejando el alcohol, ¿no? O sea, pues síndrome de abstinencia de cualquier sustancia puede generar estos temblores. El temblor fisiológico, causado por la ansiedad, suele ser de inicio agudo, aparece de repente y mejora cuando la persona está distraída o relajada, o sea, está muy vinculado a ciertas situaciones. Y es totalmente sano y seguro. También hay un temblor que es patológico, con otras causas. Y el más frecuente es el temblor esencial, la enfermedad de Parkinson, una disfunción en el cerebro por un accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple,
la enfermedad de Wilson. Todo eso hay que descartarlo, pero es lo menos habitual y sobre todo si ves un poco que está relacionado con ciertas situaciones o con ciertos pensamientos. En caso de que no sea así, pues simplemente consultarlo con tu médico, ver la historia clínica y demás. Por lo general sabemos que el temblor es esa descarga de tensión cuando el cuerpo ha detectado una amenaza y fruto de todo el malentendido. Y simplemente hay que dejar que que el cuerpo haga su trabajo, dejarlo estar y el síntoma se irá yendo. Todo esto te explico en mis sistemas y también puedes encontrar muchos vídeos, mucha información en todosobrelaansiedad.com y hermanoslacasa.com. Visítame ahí para seguir aprendiendo a gestionar tu cuerpo y tu mente desde la conciencia, la calma y con las mejores herramientas que hay para hacerlo. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.